Hola, hola queridos amigos. Les damos la más cordial bienvenida al curso bíblico interactivo Esperanza Viva. Y recuerda, también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Comparte y sé parte de esta gran familia de esperanza. Conéctate y vive con nosotros una experiencia maravillosa. Lección número 6. ¿Hay una iglesia verdadera? Bienvenidos a este tiempo especial. Hoy, nuevamente, podremos abrir la palabra de Dios y podremos adquirir mucha sabiduría y esperanza. Aquí estamos juntos, otra vez, en tu curso bíblico interactivo, Esperanza Viva. Un gusto. Aquí estamos para poder abrir la Biblia y estudiar la lección número 6. ¿Cómo estás? Felices amigos, felices de poder estar nuevamente reunidos. Ya estamos en la lección número 6. Seas bienvenido, tú que estás allí quizás sintonizando la radio, que estás a lo mejor a través de nuestras redes sociales. Sean todos muy bienvenidos y querido Elson y Edith, un privilegio estar nuevamente con ustedes. Hola, hola, un gusto poder saludarles también, de poder estar junto a ustedes ya en esta sexta lección. Y también queremos invitar, posiblemente algunos se han estado incorporando lentamente al estudio de este curso interactivo. Aquí abajo va a aparecer el código QR en el cual tú puedes escanear y poder bajar todas las lecciones que te faltan, como también las lecciones en YouTube. Ahí vas a encontrar el link. Pero también aquellos que están sintonizándonos en la radio Nuevo Tiempo en el 96.5, también ellos pueden hacerlo todos los días de domingo a viernes en el mismo horario, 19:30 horas. Así es. Muchas oportunidades entonces. Por supuesto. No te lo puedes perder. Ahí está, en radio, en televisión, a través de las redes. Qué mejor poder estudiar y aprender mucho más de la Biblia. Pero ¿sabes qué? Hoy día la pregunta es grandiosa. Así es. Tengo muchas dudas, espero yo también poder aprender mucho, así como aquellos que nos escuchan, aquellos que nos ven, porque la pregunta es, ¿hay una iglesia verdadera? Y cuando pensamos en una iglesia, la pregunta es, ¿cuántas iglesias existirán entonces? Wow. Es interesante esa pregunta y es muy valiosa. ¿Por qué? Porque allí hay muchas personas que quizás tienen una denominación, asisten a alguna denominación y según los estudios, ¿cierto? Hay más de 40.000 denominaciones en todo el mundo, 40.000 aproximadamente. 40.000 denominaciones, wow, es bastante. Sí, y dentro también, no dentro, sino que esas 40.000 a 47.000 están solo dentro del cristianismo. Nosotros encontramos en el mundo 5 grandes religiones, y es interesante, el número que diste, Damián, eso es solo dentro del cristianismo. Imagínate la cantidad que hay, porque dentro de las 5 grandes religiones nosotros encontramos el Islam, encontramos el hinduismo, encontramos el budismo, el judaísmo, y la más grande, el cristianismo. Son las 5 religiones más grandes en todo el mundo. Se estima que por allí el cristianismo tiene más de 2.000 millones de seguidores. Es la religión más grande de todas, pero está dentro justamente, como dice él, son de estas 5 grandes religiones que hay en todo el mundo. O sea que el mundo de por sí es espiritual, solo que vamos a descubrir varias cosas importantes respecto de la iglesia en este estudio. Sí, porque la pregunta es, ¿hay una iglesia verdadera? Bueno, la palabra de Dios nos va a responder hoy día. Así que vamos a comenzar con nuestro estudio de hoy, así que prepárate, como lo hacemos siempre, busca tu lección, si lo estás viendo a través de online, también puedes verlo, y toma tu lápiz, ¿dónde está mi lápiz? Y vamos a comenzar el estudio de hoy. Pregunta número 1. ¿Quién fundó la iglesia cristiana? Mateo 16, 16 y 18. Muy bien, ahí está entonces la lectura que vamos a dar y como muy bien decía Edith, vamos a dejar que la palabra de Dios nos pueda mostrar y direccionar cuál es la respuesta para esta gran pregunta. Dice allí, Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Interesante este texto,
porque aquí nosotros podemos encontrar algunas claves para poder darle la interpretación correcta, porque muchas veces sucede que no interpretamos de una manera correcta los textos bíblicos, y es por eso que muchas veces se degregan tantas denominaciones dentro del cristianismo. Y aquí nosotros vemos que Pedro estaba reconociendo que Jesús era el Cristo, era el Hijo de Dios. Y en el verso 18, Jesús le habla a Pedro. Y aquí encontramos dos palabras griegas importantes. La primera es Petros, que Jesús se refiere, o Cristo en esta conversión se refiere a Pedro como Petros. Petros quiere decir una piedra pequeña. Pero cuando vemos ahí que Jesús le dice, tú eres Petro, pero sobre esta Petra es roca, es por decir la piedra angular que en la antigüedad se utilizaba para hacer el fundamento de una construcción. Entonces, aquí nosotros encontramos en estos términos que Jesús denomina a Pedro como Petros, una piedra pequeña, pero Jesús le dice sobre esta roca, que era el mismo Cristo, el fundamento de la iglesia. Así es. Solo para complementar, ¿no? Allí nosotros encontramos que cuando Jesús está haciendo esta alusión a Pedro, a su discípulo, le estaba encomendando la misión de continuar con esta posta, con esto de expandir el cristianismo, pero siempre bajo la dirección de que el fundamento, la roca sólida, esa piedra angular, era Cristo sobre el cual la iglesia estaba edificada. Así es, entonces ya tenemos una respuesta. ¿Quién fundó la iglesia cristiana? 1, Pedro. Ya quedó claro que no, porque Pedro era la Piedra piedra pequeña. Cristo. Claro que sí, porque ya quedó también claro que Cristo es la roca, la piedra angular, ¿cierto? La otra, un profeta, no sé. Ya tenemos respuesta. Cristo. Entonces vamos a anotar acá. Y vamos a dejar marcadito que es Cristo. ¿Estás listo? Y la segunda casi se respondió sola. Sí. Mira. Está en relación con la Están primera. muy relacionadas, porque la 2 nos pregunta, ¿quién es el fundamento de la iglesia? Y vamos a leer en Efesios 2:20. Aquí nosotros encontramos este texto maravilloso y dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Me encanta cuando la palabra de Dios tiene respuestas para todo. Me encanta cuando la palabra de Dios nos dice de manera muy abierta y sencilla y directa cuál es la respuesta. El fundamento de la iglesia cristiana, de esa iglesia apostólica, era Cristo Jesús. Y es interesante darnos cuenta que no fue justamente una persona humana la que estaba a cargo de ser el cimiento de esto, sino que el cimiento sólido, aquella base del cristianismo, es Cristo Jesús. El Hijo de Dios. Así es. Yo les dije anteriormente, analizando la primera pregunta, que Cristo es la piedra angular. En la antigüedad se usaba esa piedra y sobre esa piedra se iban colocando las otras piedras más pequeñas. Si fallaba la piedra angular, fallaba toda la construcción. Entonces, si hay alguien que edifica y quiere edificar una iglesia y no sobre la roca, no sobre Cristo, solamente es una denominación humana. Está destinada a desaparecer. A desaparecer. Es como, ¿recuerdan ustedes el hecho de que habían dos que estaban construyendo, uno construyó en la roca y el otro sobre la arena? Entonces lo mismo, o sea, aquellos que no edifican sobre... Eso también. Y aquellos que no edifican sobre la roca están destinados al fracaso. Así es. Entonces, respuesta. Cristo, un apóstol, la ley, no sé. Vamos a anotar. Cristo. Pregunta número 3. ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? Vamos a buscar en Efesios 4, 11 y 12. Leo para ustedes, mis queridos amigos, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos menciona allí lo siguiente, en el texto que fue citado. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el verso siguiente dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí nosotros vemos que Pablo está mostrando que
Dios es quien estableció la iglesia, pero Él también establece diferentes funciones dentro de la iglesia. La iglesia tiene que ser una iglesia ordenada, una iglesia que cumpla la función. Esto muestra que la iglesia debe ser una iglesia unida. Si bien es cierto, todos tenemos diferentes formas de pensar, incluso porque aquí hay un debate, muchas veces, no voy a decir un debate, en cuanto a los principios y las normas. Las normas, cada uno es educado de acuerdo a normas, pero los principios no se transan. Las normas pueden ser distintas de la educación y todo. Pero nosotros vemos aquí que todos dentro de una congregación tenemos, a lo mejor fuimos criados con diferentes normas, pero todos tenemos un mismo principio, todos pensamos de maneras distintas, pero para cumplir un mismo objetivo. Entonces aquí nosotros vemos que Dios es quien establece la iglesia, pero también quien va ahí dando diferentes roles para ir en el cumplimiento de la misión. Y quizás para complementar, mencionar que aquí me llama mucho la atención cómo Dios, en su infinito amor, hace partícipe al ser humano, hace partícipe al hombre y le brinda la posibilidad, ¿cierto?, de poder también administrar esto que es fundamental para la vida de todo ser humano, que es la vida en comunión en una iglesia. Y allí, ¿cierto?, están los nombres dados, a unos constituyó profetas, apóstoles, pastores, maestros. Cada persona debe tener roles establecidos en una determinada denominación, pero siempre siendo guiado todo, como bien lo dijo Elson, por la dirección de nuestro Dios. Así es, entonces Todos- ya tenemos la respuesta. Sí, todos tenemos diferentes dones. Ninguno de los que estamos aquí, nosotros tres, a lo mejor tenemos el mismo don, pero sirve para edificar la iglesia y seguir avanzando en la proclamación de Y Cristo. es así que todos somos parte de esto, ¿cierto? Pero la Biblia nombra, vamos a la respuesta, mire. 1, los sacerdotes levitas, no. Los que tienen más dinero, tampoco. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, Ahí está. ninguno de todos son iguales. Ahí está la respuesta, entonces vamos a anotar y marcar. Número 4. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? Triple, dice triple, misión de la iglesia. Mateo 4, 23. Triple misión. La triple, dice, recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí, mis queridos amigos, encontramos 3 verbos fuertes, verbos que llevaban a la acción, verbos que Jesús siempre llevó adelante y que tenían que ver con esta triple misión, encarnada en Jesús, pero traspasada a la iglesia, y que tiene que ver con esta triple misión evangelizadora. Jesús, cuando se acercaba a las personas, cuando visitaba ciudades, lugares, Jesús iba justamente queriendo, en primer lugar, enseñar. Si tú estás en una denominación, tú tienes que estar recibiendo conocimiento, tú tienes que estar aprendiendo. Si tú estás en una denominación, es interesante que también debes escuchar predicaciones que sean predicaciones alusivas a la palabra de Dios. Lo que se predica en los púlpitos debe estar en completa conexión con lo que dice la Escritura. Y por último, Jesús también sanaba. La predicación eficaz, la predicación verdadera, en la iglesia verdadera, también restaura, también sana y también transforma. Y esta es la triple misión que la iglesia tiene también hoy en día. ¿Cómo le define el método de Cristo? Así es. Así es, ¿Sí? sí, porque al Jesús predicar en la sinagoga, él estaba preparando a un pueblo de manera espiritual. Cuando él, nosotros vemos que predicaba el evangelio, él estaba anunciando el evangelio. Pero también él que lo que hacía, sanaba a los enfermos. Él que lo que hacía en esto, mostraba compasión, mostraba amor, un amor práctico. Entonces aquí nosotros encontramos esas 3 cosas importantes que son que nosotros, como tú decías bien, Damián, tenemos que estudiar, pero tenemos que prepararnos espiritualmente. Tenemos que fortalecernos espiritualmente, recibir el alimento diario. Además, no basta solo con recibir el alimento, nos falta que tú solo hayas estado aprendiendo durante estas 5 lecciones anteriores sobre esta secta, sino que tú también tienes que comenzar a poner en práctica esto. Y lo otro es demostrar la compasión con las personas. Si es, entonces ya tenemos otra vez la respuesta. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? Enseñar, orar y cantar. Predicar, bautizar y diezmar.
enseñar, predicar el Evangelio y sanar, orar, vigilar y ayunar. Ya tenemos la respuesta. Enseñar, predicar el Evangelio y sanar. Vamos entonces a marcarlo. ¿Estás listo? Ya vamos en la mitad de nuestra lección y ha sido muy fortalecedora. Estaba entendiendo algunas cosas que, mira, la mayoría de nosotros, ustedes son pastores. Su vida es estudiar la palabra de Dios porque es donde está cimentado lo que ustedes hacen. Y necesitan saber mucho. A veces nosotros, los que dedicamos a otras áreas, aprendemos de la Biblia, pero no hay cosas que nosotros no nos vamos a la profundidad absoluta, como ustedes tienen ese privilegio. Y poder estudiar esta lección ha sido para mí realmente muy fortalecedor y maravilloso. Imagino que tú que estás escuchando también. Así que vamos a aprovechar y vamos a guardar todo esto en cada uno de nuestros corazones. ¿Está bien? Ya vamos en la mitad. Edith, has dicho algo que me encanta. Y no es por hacer un alto, pero yo quisiera profundizar un poquito en aquello. Porque hoy día nosotros vemos que hay muchas personas que tienen necesidades espirituales. Y puede que del otro lado de esta pantalla o alguien que está escuchando la radio en este momento tiene también esa inquietud. Yo necesito buscar un lugar donde reunirme. Necesito buscar un lugar donde congregarme. Esta lección justamente es una lección que te permite despejar un poco el camino, porque la confusión está. Y la pregunta puede ser, pues, ¿dónde me congrego? ¿A dónde voy a aprender? ¿A dónde voy? ¿Quién me va a enseñar? ¿Quién me enseña? ¿Quién me va a enseñar de lo que dice la ¿Quién Biblia? está preparado para enseñarme? Y es justamente lo que estamos queriendo ayudarte a despejar en tu mente en esta lección. Así es, entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? Hechos 6, 1 al 5. Aquí en estos textos encontramos un diálogo interesante y vamos a escuchar un poquitito porque son varios textos los que vamos a leer en esta hora. Y leo para ustedes allí, dice la Escritura: en aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que la distribución diaria y ayuda de las viudas, cierto, de los griegos no eran bien atendidas. Dice entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no está bien que, dice allí, desatendamos, no se olviden de esa palabra, la proclamación de la palabra de Dios por atender a las mesas. Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se encarguen de este trabajo. Y los últimos versos dice: así que así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Esta propuesta fue de agrado a todos los creyentes y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe. Y ahí se mencionan otros nombres más de los que también fueron, cierto, encomendados para esta misión. Cuando surge este problema de las viudas, no era un problema sencillo, porque posiblemente surge la inquietud de que estaban quedando abandonadas y se dedicaron a lo mejor a eso y desatendieron la misión de predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que hicieron los apóstoles? Reunieron a la iglesia. Reunieron a la iglesia para poder dar solución a este problema. Pero también dicen que ellos reclamaron al Espíritu Santo que los guiara. Que fuera el Espíritu Santo quien guiara a la iglesia para poder elegir a estos 7 diáconos. La iglesia no se dirige de una manera autoritaria, que alguien sea quien da las órdenes, no, imponga cosas, no. La iglesia tiene que ser guiada por el Espíritu Santo y con la participación de todos sus miembros, ¿ya? Entonces, por eso que ahí se convocaron. En los tiempos antiguos nosotros podíamos ver que el rey nunca se inclinaba ante su pueblo, sino que él siempre permanecía ahí erguido. Pero la iglesia no es una monarquía. No es que sea un hombre el que la lidera y todo. Sabemos, ya lo vimos anteriormente, que es Cristo. Entonces, tiene que ser guiada todo el cuerpo por el poder del Espíritu Santo. Así es, y hasta el día de hoy se hace así. Y nos damos cuenta, queridos amigos, que también, como muy bien lo señaló Elson, no todos somos... La palabra de Dios dice que la iglesia es como un cuerpo, ¿no? Y no todos somos pies, no todos somos cabeza, no todos somos manos. Tenemos distintos dones. No todos tienen el don de predicar. No todos tienen el don de cantar. No todos tienen el don de la enseñanza.
Hay diversidad de dones y es así justamente como debe, como bien lo dijo Elson, implementarse el gobierno de manera democrática también en la iglesia e incluyendo a todos para que todos seamos partícipes de esto que es tan maravilloso. Y entonces ya tenemos una respuesta. La pregunta era, ¿cómo debe gobernarse la iglesia? ¿De forma autoritaria? ¿Por tradición o herencia? ¿Con participación y elección de líderes llenos del Espíritu Santo? ¿Sin estructura? ¿Cada uno decide? Entonces, ahí está. La número 3, con participación y elección de líderes llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que más me gustó. Llenos del Espíritu Santo. Para que siga siendo nuestro Señor quien guíe a nuestra iglesia. Vamos entonces con la pregunta número 6. ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? Juan 13:15. Juan 13:15. Juan 13:15. Vamos a buscar. A ver, ¿qué ejemplo? ¿A quién debemos realmente seguir? ¿El ejemplo de quién? ¿El ejemplo tuyo? ¿El mío? ¿El tuyo? No, porque aquí, mira cómo comienza y dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí claramente, nuestros queridos amigos, está hablando Cristo Jesús. Y cuando Jesús hace alusión a este texto, está justamente diciendo, aquí hay algo interesante, yo he sido el ejemplo para ustedes. Cristo Jesús debe ser el ejemplo a seguir. Ningún ser humano. Jesús no necesita mediadores humanos, no necesita que usted vaya donde otro ser humano a contarle sus cosas. Él es de manera especial, como ya se dijo, la piedra angular. Y debería ser también, como dice la Escritura, nuestro ejemplo a seguir en la iglesia. Así es. Vamos entonces con la respuesta. ¿Los fariseos? No. ¿La iglesia primitiva? No. ¿El ejemplo de Cristo? Sí. Vamos a anotar el ejemplo de Cristo. No, sí. Sí. Bueno, vamos. Quizás, ¿por qué el ejemplo de Cristo? Eso es lo que quería yo un poquito, era ver todo el ejemplo, porque nosotros este texto lo encontramos dentro del contexto de la última cena. Cuando Jesús había ido ahí al aposento alto y Jesús tomó ese lavatorio, dice que él se ciñó la toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¡Qué interesante! O sea, el Hijo de Dios, podríamos decir, el Rey de Reyes, se inclinó ante sus discípulos para lavarle los pies. Esto demuestra claramente que quien es el líder y quien quiere dirigir la iglesia tiene que ser el mayor siervo. No puede ser aquel que es servido, aquel que recibe todo el servicio de la iglesia para uno. No, aquí nos muestra que tenemos que servir. Y por eso que Él les dice, aquí yo le estoy dando el ejemplo. Yo estoy siendo el ejemplo. Mírenme a mí. Yo, siendo el Hijo de Dios, estoy cumpliendo esta misión que no es grata para el ser humano, porque el lavar los pies era algo denigrante. ¿Quién lo hacía? No lo hacía ningún judío, lo hacían los siervos. Sí. Y cuando dentro de un hogar, de un hogar, había un siervo que era judío y otro no, el judío se liberaba de esa humillación. Ahora sí queda más complementada la respuesta. Ahora estamos listos para tener nuestra respuesta. Entonces nos quedamos con el ejemplo de Cristo. Clarísimo. Vamos a la pregunta número 7. ¿Cuál es la norma de conducta de la iglesia? Wow, cuando vemos la palabra conducta. ¿Cuál es la conducta que debemos tener como iglesia? Uy, la norma. Vamos a Apocalipsis 12:17. Este es un texto muy profundo y un texto que tiene mucha enseñanza para entregarnos. Leo para ustedes este verso que fue citado. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, es decir, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros aquí encontramos claramente que la iglesia verdadera no sigue tradiciones humanas, sino que la iglesia verdadera sigue los consejos y la palabra de Dios. Entonces, nosotros aquí vemos claramente que dice que aquella iglesia guarda los mandamientos de Dios, y los mandamientos de Dios claramente nosotros los encontramos ahí en el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomio, que son 10, y en el Nuevo Testamento los encontramos de diferentes maneras. En un momento Jesús dijo que la ley dependía solo de dos, amor a Dios y amor al prójimo. Pero eso no significa que solo hay esos dos, sino que nosotros vemos que los 4 primeros mandamientos en la Biblia están relacionados a amar a Dios, y los otros 6 siguientes en amar al prójimo. Y Jesús termina diciendo, de estos depende toda
la ley y los profetas. Es interesante. La iglesia verdadera no rige o no se rige por tradiciones, sino que se rige por la palabra de Dios. Yo quisiera mencionar también algo que está en relación con esta pregunta y que tiene que ver con la forma de conducta, como tú lo mencionabas. Y va justamente ligado a lo que dice la Escritura y reforzando lo que dice Elson. Hoy por hoy hay muchas iglesias o denominaciones que hablan de Cristo, que hablan de lo que la palabra de Dios señala, pero voy a mencionarlo. Dígalo. Son como el joven rico de la historia de la palabra. Hacemos muchas cosas, pero una cosa nos falta. Y es de manera especial poner atención en los mandamientos de Dios. Esto ya fue estudiado en las lecciones anteriores. Ya descubrimos que Dios con su propio dedo dejó las tablas de la ley. Y si hay una característica especial de la iglesia verdadera, es que esa iglesia verdadera guarda los 10 mandamientos. Ni siquiera los 9, los 10. Y yo quisiera hacer alusión a un breve contexto de lo que aconteció hace algunas semanas atrás, con la muerte, ¿cierto?, de una persona que era muy conocida allí en Estados Unidos, que se encargaba de hacer debates con jóvenes en distintas universidades, y me llamaba mucho la atención que en varias oportunidades él hablaba acerca de un día de reposo, y él hablaba de guardar el sábado, y lo hablaba de manera abierta, y muchos no habían escuchado antes que esto era parte de los mandamientos de Dios. Queridos, quizás estamos hoy hablando para ti que te congregas en algún lugar, que buscas a Dios, pero que hoy te das cuenta que también la norma de conducta de la iglesia a la cual tú asistes debe estar en completa armonía con la Escritura. Y yo quiero decirlo con mucho amor. Si tú estás en una iglesia, preocúpate de que también en ese lugar o en esa congregación los 10 mandamientos sean guardados. Por amor a Cristo Jesús. Así es. Y tenemos entonces la respuesta: las leyes civiles, la tradición, los 10, los mandamientos de Dios, lo que enseñan los líderes, los mandamientos de Dios. Y ya vamos a la última. ¿Qué don poseerá la iglesia? Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 19:10. Bien, ya habíamos leído el 12:19, vamos a volver a interpretarlo porque aquí tenemos la respuesta a la siguiente pregunta. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el verso 10 del capítulo 19 dice: yo me postré a sus pies para adorarle, pero él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Allí en Apocalipsis nosotros encontramos la respuesta directa. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, dice aquí. Si hay una característica, porque estamos hablando de la iglesia verdadera, si hay una característica que la iglesia verdadera tiene que tener según la palabra de Dios, número 1 es guardar los mandamientos de Dios, y número 2, tener de manera especial, ¿cierto?, esto que acabamos de leer, que es el don de profecía. Y quiero decirte que Dios a lo largo de la historia fue a través de los profetas quien ha revelado su palabra. Nosotros creemos en una verdad progresiva y también creemos que en el tiempo del fin, como lo dice Joel, habrán hombres y mujeres que también se levantarán en el nombre de Jesús para poder testificar de los acontecimientos finales. Por lo tanto, para nosotros, y según lo que dice la Escritura, el don profético también debe ser parte de aquella iglesia verdadera. Así es. Entonces, ¿qué don poseerá la iglesia? ¿Hablar en lenguas? ¿Riqueza y poder? ¿Ninguno? ¿Ya no hay dones? Y el don de profecía, testimonio de Jesús. Tenemos la respuesta guiada por la palabra de Dios a una gran pregunta. ¿Hay una iglesia verdadera? Para poder nosotros ahí poder reflexionar de manera como ya finalizando, nosotros aquí encontramos que el pueblo de Dios en el tiempo del fin tiene 2 señales.
Esa iglesia verdadera es la que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, tiene el espíritu de la profecía. Busca esa iglesia. Esa iglesia está porque bíblicamente Dios ha indicado que en el tiempo del fin esa iglesia será la que guardará los mandamientos y aquella que restaurará la verdad. Pues mis queridos amigos, simplemente para ya ir cerrando, tenemos aquí cierto el compromiso, y ese es el compromiso de fe. Y yo quiero leer para ustedes cada una de estas lecturas que vamos a dar, y quiero que las vayas reflexionando también en tu corazón. Dice allí, para ir cerrando este diálogo y este estudio: número 1, ¿creo que Jesús fundó una sola iglesia verdadera? Si es así, vamos a leer también el segundo. Dice allí: reconozco que esta iglesia guarda los mandamientos de Dios y tiene el don de profecía. Y la tercera dice allí: deseo unirme a ella y formar parte activa de su misión. Me comprometo a ser fiel a Dios y a su iglesia hasta el fin. Si tú estás de acuerdo con todas estas declaraciones, pues yo quiero invitarte para que allí puedas, tal cual como lo has hecho en las otras lecciones, poner tu nombre, poner tu firma y de manera especial comprometerte también para seguir buscando a esta iglesia verdadera que tiene estas dos características: guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Mis queridos amigos, para poder cerrar este momento especial, queremos invitarte junto a nuestro panel a que podamos terminar orando a nuestro Dios. Amante y bondadoso Dios, gracias te damos porque en tu palabra tú nos muestras el camino. Gracias porque tú nos conduces y porque a pesar de que puedan haber muchas denominaciones, que todas ellas digan tener la verdad, sabemos que tu palabra nos direcciona para poder entender cuál es la iglesia verdadera. Queremos suplicarte, oh Dios, para que nuestros amigos que nos están oyendo desde algún lugar, que están quizás sintonizándonos a través de las redes sociales, puedan también a través de este estudio haber tomado decisiones que les acerquen más a ti. Permíteles, Señor, seguir escudriñando en tu palabra para poder descubrir cuál es esa iglesia verdadera, para poder descubrir a la luz de tu palabra cuál es aquella iglesia que cumple estas características. Pues queremos simplemente no solo ser adoradores que te adoren, sino que también lo hagamos en espíritu y en verdad, porque tales adoradores son los que tú buscas. Querido Padre, conduce a nuestros amigos y gracias por el estudio de esta hora. Son favores que rogamos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, con alegría nos despedimos esta jornada y recuerda que la Biblia es un canto escrito por nuestro Dios, para ti y para mí. Que el Señor te bendiga y nos vemos pronto en la próxima lección de tu curso bíblico interactivo Esperanza Viva. Nos vemos. Nos vemos, amigos. Estén bien. Un gusto. Hemos llegado al final de la lección de hoy de nuestro curso bíblico interactivo Esperanza Viva. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y compartir tu experiencia. Te esperamos en la próxima lección. Un fuerte abrazo.